Hola hermanos, antes de mudarme a Alemania me regalaron un libro que se llama Cómo ser alemán en 50 pequeños pasos. Es un libro súper cortito y muy chistoso que nos advierte a los extranjeros sobre ciertas peculiaridades de la cultura alemana. En ese momento no me di cuenta del imperativo en el título, pero después de vivir ya casi 4 años en Alemania me doy cuenta que se me escapó el detalle más importante de este libro. ¿Por qué tendría que aprender a ser alemana? ¿Y por qué tendría que aprender a hacerlo antes de irme a vivir a Alemania? A pesar de que creo que la intención de tanto el autor como la persona que me regaló el libro no era más que resaltar de forma jocosa cómo suelen ser los alemanes, últimamente he estado pensando en las peculiaridades de la aculturación en Alemania a comparación de otros países. De alguna forma siento que para estar realmente integrada en Alemania hace falta que renuncie a gran parte de mi mexicanidad y mucho más que en otros países. Ahora, no se me escapa que esto nos remite a un fenómeno de la migración en general. Cuando emigramos a un país, cualquier país, vamos a cambiar. Van a haber partes de nosotros que se adapten a la cultura y partes de nosotros que tenemos que dejar atrás. Así como dice Iñárritu, emigrar es morir un poco. Pero si hay algo que nos ha enseñado la Biblia es que hay de muertes a muertes. Si emigras de un país latinoamericano a otro país latinoamericano, es probable que encuentres muchas similitudes y te tengas que adaptar menos que si migras a un país completamente diferente al tuyo. Por ejemplo, una de las diferencias más grandes entre los gringos y los mexicanos es nuestra relación con la realidad, así como lo describía Octavio Paz. ¿Y cuál es la raíz de tan contrarias actitudes? Me parece que para los norteamericanos el mundo es algo que se puede perfeccionar. Para nosotros es algo que se puede redimir. Y creo que algo muy similar pasa con la cultura alemana, solo que en vez de que la realidad sea algo que se puede llegar a perfeccionar, en Alemania la realidad es algo que se debe perfeccionar. Para los alemanes, cometer errores no es una simple prueba de tu humanidad, sino un acto voluntario de extrema violencia hacia el orden o un síntoma de completa incompetencia. Nada de que se me chispoteó. Y por otro lado, los mexicanos estamos educadísimos para aceptar inmediatamente los errores y sin mostrar el más mínimo reproche. Al contrario, muchas veces sentimos la necesidad de alivianarle la culpa al que cometió el error. Por ejemplo, si un amigo está en tu casa y rompe un vaso, antes de que pueda disculparse ya le estás diciendo, no te preocupes, no pasa nada. Así pasa cuando sucede, a mí también me pasa, es más, y rompes un vaso con tal de que tu amigo se sienta mejor. Y hasta cierto punto, esta relación que tiene el mexicano con la realidad me parece hermosa porque nos permite relacionarnos con nuestra humanidad, que no somos objetos, que no somos perfectos y que siempre vamos a estar en falta. Y al mismo tiempo, esta manera de relacionarnos nos vuelve muy pasivos ante la realidad. Y cuando alguien comete un error que ocasiona muertes, como que se caiga toda una línea de metro, nada más lo acabamos aceptando. Y en Alemania es justo lo contrario. Hasta el error más pequeño e insignificante se toma muy seriamente y es necesario corregirlo. Y lo que me parece interesante es que en Alemania este deber ser no solamente habita de forma permanente y sin pagar renta en cada alemán, sino que además esperan que los extranjeros también hospedemos y cultivemos el mismo meticuloso perfeccionismo alemán. Y esta es la diferencia que veo con el proceso de aculturación con otros países. La forma en que Alemania indoctrina a sus extranjeros determina gran parte de este proceso de aculturación. Por ejemplo, comparando Alemania con Japón, cuando viví en Japón sentí que los japoneses están conscientes de las diferencias culturales que hay entre ellos y los occidentales y no esperan que los occidentales nos comportemos como ellos. Cuando los japoneses ven a los occidentales hacer ruido en el metro o comer en la calle, no los corrigen, nada más ellos se abstienen de hacer lo mismo. Esto no significa que los japoneses no pongan límites a los extranjeros. Claro que te van a decir si estás haciendo algo mal o transgrediendo sus leyes, pero la forma en la que te lo dicen es muy diferente. Te lo dicen de una forma muy tranquila y respetuosa, como si tuvieran en cuenta que no es tu propia cultura y no tienes por qué saberlo. A diferencia de Japón, en Alemania no solamente esperan que te comportes como alemán, sino además que lo hagas sin que te lo expliquen. Ya lo deberías de haber sabido, porque cuando te lo dicen de malas y con jetas. En ese sentido, siento que los mexicanos somos más parecidos a los japoneses. Como que no esperamos realmente que los extranjeros se comporten como los mexicanos. Y podemos coexistir
sin intentar de imponer nuestra cultura a los extranjeros. Digo, tal vez nos burlamos tantito de los gringos cuando se queman en la playa y se ponen rojos como camarones, o nos burlamos un poco de su falta de coordinación al bailar salsa, pero por lo general, cuando un extranjero se acerca a hablar con nosotros en un mal español, pues nos alegramos de que lo están intentando, los escuchamos con paciencia hasta el final y les preguntamos sobre su cultura. No, pues ustedes qué comen allá con... ¿De qué hacen sus tacos? Ah, no comen tacos, no, pues entonces ¿qué comen? Y nos interesa y nos da curiosidad saber sobre su cultura. Ahora, esta apertura hacia los extranjeros también puede llegar a niveles que nos perjudican. Como sabemos, en el pasado esto ya nos ha costado muy caro y pareciera que viene desde muy, muy atrás. Tal vez desde cuando las religiones indígenas creían en el regreso de Quetzalcóatl. Y nos dimos cuenta muy tarde que esos barbones montados en caballos no nos traían el conocimiento de la serpiente emplumada y que no eran tan superiores como imaginábamos. Idealmente creo que los mexicanos podríamos mantener esta apertura y curiosidad hacia los extranjeros sin que venga de un sentimiento de inferioridad. De alguna forma pareciera que seguimos proyectando a Quetzalcóatl en los extranjeros norteamericanos y europeos, porque a veces tendemos a valorar más a estos extranjeros que a los propios mexicanos. Y en Alemania es justo lo contrario. No les interesa saber de tu cultura y si quieres que te escuchen tienes que hablar en chinga y perfecto. Y es que además se meten en donde nadie los llama. Por ejemplo, una escena típica es que y a un amigo le pasó esto. Le preguntó algo a alguien en la calle y un tercero, ni siquiera la persona con la que estaba hablando, se para a regañarlo y a decirle que así no se habla en alemán, que hay que hablar con las formas correctas, que hay que hablar de usted, que hay que ser distantes, que hay que... Y eso que mi amigo habla muy, muy buen alemán, pero solo por no usar las formas alemanas ya lo andaban regañoteando en la calle. Y escenas como esa hay muchas. En ese sentido, los alemanes tienen un complejo de superioridad que no se les ha quitado después de perder 2 guerras mundiales. Si para Iñárritu emigrar a Estados Unidos es morir un poco, emigrar a Alemania a veces se siente como que te asesinen un poco. Puede que estoy exagerando. Pero cuando como mexicano estás rodeado de alemanes cuyas conversaciones giran en torno a consejos no solicitados que los hacen sentir superiores y su comportamiento radica en la inhibición emocional, es muy tentativo adoptar la misma actitud con tal de sentir reconocimiento y apoyo. Para los que emigran tanto a Alemania como a otros países, creo que es inevitable adaptarnos y sin darnos cuenta desarrollar ciertas características de la cultura. Pero si reflexionamos sobre las diferencias culturales, tomamos conciencia sobre lo que valoramos de nuestra mexicanidad y hacemos las paces con nuestra soledad, podemos evitar quedarnos enfrascados en una identidad cultural. Y pues nada, esto es lo que he estado pensando últimamente. Un poco mucho choro tal vez. Pero me da curiosidad saber cómo es en sus países adoptivos. Cómo es en Singapur y Noruega, cómo se relacionan con los extranjeros.